Buen día, mi nombre es Edwin Roterán, estudiante de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. El día de hoy nuestra presentación estará orientada en los tipos de corrosión. Para comenzar, primero tenemos que definir qué es corrosión. La corrosión está definida como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque químico o electroquímico por su entorno. Siempre que la corrosión esté originada por una reacción electroquímica, oxidación, la velocidad a la que tiene lugar dependerá de alguna medida de temperatura, la salinidad, los fluidos y el medio ambiente en donde está presentada. Ok, clasificamos primero los tipos de corrosión que serían según sus formas. Tenemos corrosión uniforme y localizada. Según la corrosión uniforme están las atmosféricas, las galvánicas, los metales líquidos y las altas temperaturas. Y las localizadas están las microbiológicas por fisuras, por picaduras, que en su vez se clasifican en fricción, por selectivo y por cavitación. Y según sus medios tenemos las químicas y las electroquímicas. Ok. La corrosión generalizada o uniforme. Según su forma, bueno, ok. Empezamos definiendo qué es primero la corrosión uniforme. Se produce de forma relativamente uniforme sobre la superficie de un metal. Se forma en un entorno marino u otros entornos corrosivos. Se subdividen en atmosféricos, en galvanizados por metales líquidos y por altas temperaturas. Los atmosféricos, a su vez, se clasifican en industriales, en marinos y en rurales. Es un proceso por el cual los metales y las aleaciones reaccionan con la especie presente en el medio ambiente, dando lugar a la formación de diversos tipos de productos de corrosión, tales como óxido, hidróxido y sales. Ok. Los industriales son los que contienen compuestos sulfúricos, nitrosos y otros agentes ácidos que pueden promover la corrosión de los metales. Los marinos, estas clases de ambientes se caracterizan por la presencia de la salinidad, o sea, del clorhídrido, un ion particularmente perjudicial que favorece la corrosión de muchos sistemas metálicos. Y los rurales, en estos ambientes, obviamente la corrosión es menos, pero es la menor clase de corrosión atmosférica, caracterizada por bajos niveles de compuestos ácidos y otras especies agresivas. Ok, la corrosión galvánica. Esto ocurre cuando varios metales, dos o más metales, ponen en contacto de forma eléctrica bajo el agua. Este tipo de ataque corrosivo es un proceso electroquímico óxido-reducción y esto se produce debido a lo que los metales y las aleaciones en soluciones electrolíticas que normalmente suelen ser acuosas de sales, ácidos y bases. Ok, ¿cómo prevenir este tipo de corrosión? Bueno, para prevenir la corrosión galvánica es necesario que al momento de seleccionar dos piezas metálicas, estas se encuentren más cerca posibles en la serie galvánica. Bueno, llevamos a lo que es la corrosión por metales líquidos. Este tipo de corrosión corresponde a una degradación de los metales, presencia de ciertos metales líquidos como el zinc, el mercurio, el cadmio, entre otros. Ejemplo de ataque por metales líquidos incluye los biosoluciones químicas, aleaciones metálica-metal y otras formas. La corrosión por altas temperaturas, generalmente esta clase de corrosión depende directamente de la temperatura. Actúa de la siguiente manera: al estar expuesto con producto, al estar expuesto el metal al gas oxidante, se forman pequeñas capas sobre el metal, producto de combinación entre metal y el gas. ¿Cómo prevenir la corrosión uniforme? De manera general para toda clase de corrosión. Hay que usar materiales gruesos para mayor tolerancia a la corrosión de este tipo uniforme. Hacer el uso de revestimientos metálicos o pinturas como galvanizados o anodizados. Aprovechar el uso de ganadores de corrosión. El recubrimiento mecánico. Recubrimiento químico, perdón. La metalización por aspersión de zinc. Y el uso de protección anódica y la catódica. Ok. La corrosión localizada. En este tipo tenemos la corrosión por fisura. Bueno, definimos primero qué es corrosión localizada. Se produce cuando hay unión entre metales distintos, ya sea físicas o eléctricas. Eh, okay. La corrosión por grietas o fisuras es de los tipos de ataques corrosivos que pueden llegar a causar fallas completas del material afectado y muchas veces resulta de poca pérdida de material. También este tipo de corrosión llega a afectar a las aleaciones que normalmente presentan buena resistencia a la corrosión.
Para evitar la presencia de este tipo de corrosión de estos electrolitos, se deberán eliminar los espacios pequeños que sirvan para atrapar tales electrolitos. Reemplazar las uniones que se encuentran normalmente remachadas por otras que se encuentran soldadas a tope. Ok, vamos viendo aquí las imágenes de lo que serían las fisuras que se provocan. La corrosión por picadura se produce en materiales pasivados al acumularse de agentes oxidantes y aumentar el pH del medio. Se deteriora la capa pasivada, generándose así el proceso corrosivo en las zonas localizadas. Esta clase de corrosión posee otras formas derivadas como la corrosión por fricción, que es una acción combinada de contacto y corrosión, que implica la corrosión en los puntos donde dos superficies metálicas hacen contactos entre sí por el medio de la acción de frotamiento. La corrosión selectiva es un proceso electroquímico y una variante de la corrosión galvánica en los metales y que se basa en los principios de diferencia o potencial de oxidación, que en definitiva es la facilidad que presenta el metal para desprender los electrones y formar cationes cuando se encuentra en contacto eléctrico con otra sustancia de nobleza galvánica superior y frente a una solución acuosa que permite el transporte de iones. La corrosión por cavitación se presenta en el sistema de transporte líquido construido con materiales pasivados, variaciones en la presión del sistema que provocan flujos con burbujas de aire que implosionan contra el material. Se deterioran así la capa pasivada provocando daños similares, aunque de mayor tamaño, que la corrosión por picadura. Estamos viendo aquí, en este caso sería lo que serían las hélices de una bomba o los impulsores. La corrosión microbiológica. Este tipo de corrosión se manifiesta en el interior de las instalaciones, generándose las pérdidas de material de las instalaciones hasta el mismo no soportar el esfuerzo mecánico. Y se pincha. Generalmente se manifiesta en cañerías de distribución y accesorios desconvencionados. La corrosión microbiológica está dada por la presencia de bacterias sulfato reductora mesofilas que se nutren del hierro incorporándolo a su proceso metabólico para su desarrollo. ¿Ok? Y según su medio tenemos las corrosiones químicas y las electroquímicas. La corrosión química se produce cuando un material reacciona con un líquido gas corrosivo hasta disolverse por completo y o hasta saturar el líquido. Este puede ocurrir de distintos modos: por ataque por metal líquido, policivización selectiva y ataques químicos. Está la corrosión electroquímica, ocurre generalmente en los metales cuando sus átomos pierden electrones y se convierten en iones. La corrosión se produce normalmente en un ritmo determinado de equilibrio entre las reacciones electroquímicas opuestas. La reacción química más lenta entre los iones controla la rapidez con la que se produce la corrosión. Y por lo general, ¿cómo evitar la corrosión? Se encuentran 4 pasos importantes que serían: está el método de los recubrimientos, las aleaciones, los inhibidores de corrosión y por último la escogencia del material, que es el que más se guía. Gracias, esta fue toda mi presentación, espero que haya sido de gusto.